Buenas tardes, compañeros. Don Eduardo, don Álvaro. Jim, buenas tardes. Compañeros, buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes para todos. Buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes. Caja 16. Turno G348, caja 16. Turno G346, caja 5. Turno G346, caja. No lo golpees, dale de comer. Ya comió, le estoy sacando los gases. Don Álvaro, pero comparta el meme porque se ríe usted solo. Sí, don Álvaro, comparta el meme. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Qué tal, Jim? Para todos, don Álvaro, para todos. Oiga, pues, ¿cómo están ustedes? ¿Bien? Compañeros, buenas tardes. Buenas tardes, Doña señor. Florenia, Florenia, buenas ¿cómo tardes. está? ¿Cómo siguió el esposito, doña Buenas Florenia? noches. Bien, su merced, mejorándose. Bendito Dios, salió negativo para COVID. Ah, bueno, me alegra, señora Florenia, me alegra Señora mucho, oye. Florenia, muy La bien. felicito. Turno 344, caja 18. Buenas noches. Turno Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, tardes.
En 351 caja 6.
como si hubiera sido hecha para mí. Hola amigos y amigas, bienvenidos al canal. En esta ocasión veremos el concurso de conductas punibles. Abordaremos aspectos como son el concurso real, el concurso aparente y la punibilidad del concurso. Y por supuesto, suscríbete al canal. Iniciamos con el concurso real. Y el concurso real es el concurso de conductas que se presenta cuando el concurso de tipos resulta típico, antijurídico y culpable. Y puede ser heterogéneo y simultáneo, heterogéneo sucesivo, homogéneo simultáneo y homogéneo sucesivo. Primero veremos el heterogéneo simultáneo. En el concurso heterogéneo simultáneo, una misma conducta, acción u omisión, se adecúa a varios tipos penales sin que se excluyan entre sí. Y sus requisitos son unidad de acción, múltiple desvalor frente a la norma y unidad de sujeto. Un ejemplo puede ser el padre que comete incesto y acceso carnal con su hija. Continuamos con el heterogéneo sucesivo. Y en el concurso heterogéneo sucesivo se presentan múltiples conductas que se adecúan a varios tipos penales, lo que supone interés solamente para efectos de punibilidad y naturaleza procesal. Por ejemplo, el sujeto mata, al otro día hurta y más tarde viola. Se presentan diferentes conductas penales por el mismo sujeto activo. Continuamos con el homogéneo simultáneo. En el homogéneo simultáneo, una sola acción se adecúa varias veces al mismo tipo penal, sin excluirse entre sí. Y los requisitos son unidad de acción, unidad de agente y multiplicidad de desvalores. Y como ejemplo vemos tener una bomba que logra matar a varias personas. Continuamos con el homogéneo sucesivo. En el concurso homogéneo sucesivo, el autor realiza varias conductas que se adecúan todas siendo distintas a varios tipos penales que coinciden en número con el de acciones desplegadas. Por ejemplo, quien realiza tortura sobre diferentes personas, ya que se pueden cometer diferentes delitos como son el secuestro, la tortura, las lesiones personales, entre otras. Seguimos con el concurso aparente. En el concurso aparente debemos tener en cuenta unos criterios de interpretación, porque son los escenarios en los que a primera vista parece que existe un concurso de tipos penales, bien porque parece que la conducta se adecúa a varios tipos penales a la vez o al mismo varias veces, o por otro lado, que aparentemente se esté ante una pluralidad de acciones que se adecúan al mismo tipo penal, pero en realidad es solo una. Iniciamos por la especialidad. En la especialidad, un tipo penal excluye a otro por especialidad cuando, a más de contener las mismas características básicas del subordinado, contiene una o más que aparecen presentes en el hecho concreto. En la sentencia C-464 del 2014, la Corte Constitucional manifiesta que, en cuanto al principio de especialidad, se deriva de la locución latina lex special derogat lex generalis, adagio jurídico popular según el cual la ley especial debe ser aplicada de preferencia sobre la general, cuando un tipo penal reproduce en forma estructural los elementos de otro. Esto puede ocurrir cuando varias normas penales comprenden dentro de su descripción su comportamiento, pero en diferente grado. Así, mientras una de ellas lo hace en forma general, otra lo hace de manera específica, y por tanto, esta última resulta aplicable. Seguimos con la consunción. En la consunción, uno contiene el desvalor del otro. En otras palabras, el injusto más complejo absorbe los otros que en aquel se hayan consumado. Ejemplo, hechos posteriores copenados, como cuando alguien se apodera de una cosa mueble ajena y posteriormente la destruye. O en los hechos típicos acompañantes, por ejemplo, la ropa de la víctima sufre daños por disparo. Seguimos con la subsidiariedad. En este, el tipo penal solo se aplica en tanto no haya otro que interfiera en la aplicación del primero. Es expresa cuando lo señala la ley y tácita cuando no. De igual forma, volvemos a tomar como referencia la sentencia C-464 del 2014. En esa se dice que la subsidiariedad puede aplicarse bien de manera expresa cuando el legislador se encarga de señalarla, o de forma tácita, la cual debe deducirse de la ley. Según Velázquez, este postulado opera cuando el analista debe resolver concursos aparentes de tipo motivados por la existencia de figuras que describen diversos grados de lesión o afectación de los bienes jurídicos, desde los más leves hasta los más graves, de tal manera que el supuesto de hecho subsidiario es interferido por el principal. Por ejemplo, tentativa y el delito consumado, y concurrencia a grados de participación. Continuamos con la alternatividad. En este, dos tipos protectores del mismo bien jurídico contienen descripciones totalmente opuestas, en cuyo caso no puede concursar porque se excluyen entre sí. Ahora continuamos con el delito continuado. Se puede decir aquí que estamos frente a un concurso homogéneo sucesivo, pero no es así, porque no estamos frente a varias acciones, sino frente a una sola. De lo que se habla es de una acción fraccionada. Se habla entonces de una acción y una pena.
pero esta pena va a ser mucho más punible que las demás. Por ejemplo, el muchacho que trabaja en un banco y sustrae todos los días 100.000 pesos, por lo que aquí no se puede hablar de varios delitos, sino de una pena y una acción. Delito de masa. Se dice que es una clase de delitos continuado, sino que se habla de una pluralidad de sujetos pasivos, por lo que va a haber varias víctimas con un único propósito. Por ejemplo, el de la estafa masiva a varias personas, como el de las pirámides en Colombia, que se vio en el caso de MG. Finalizamos con la punibilidad de concurso. Se presentan diferentes postulados. En cuanto a la suma aritmética, las penas de los diferentes delitos cometidos se suman sin que se supere el término máximo de la pena establecida como límite general. En cuanto a la expresión, es el más usado en Colombia, hace parte de la pena más grave de las establecidas para los tipos concurrentes, agravándola dependiendo de las previstas para los demás tipos que concursan, limitándose siempre por los máximos que hagan que en la práctica se llegue al uso del criterio de acumulación matemática. En cuanto a la absorción, se aplica la pena más grave de las previstas en los tipos concurrentes, y en combinación, se refiere a que en varias tipologías concurrentes se establecen penas de distinta naturaleza, las cuales serán dosificadas conforme al criterio que de las anteriores se escojan las que tienen la misma naturaleza. Y en cuanto a la punibilidad del delito continuado y de masa, el artículo 31 del Código Penal en su parágrafo nos manifiesta que en los eventos de los delitos continuados y masa se impondrán la pena correspondiente al tipo respectivo, aumentada en una tercera parte. Muchas gracias por haber visto este video, espero que se suscriban. ¿Qué más, doctores? ¿Cómo están? Bien, sí, señor. Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. Pues si nos regala el video, pues le agradecemos. Claro que sí. Buenas tardes. ¿Cómo van? Buenas tardes, profe. Mis doctores queridos, este video es de gran ayuda para resumir. Hace un ratico a ver, hermano. Para resumir todo este tema que teníamos en el caso que estábamos mencionando el día de ayer con relación a los concursos de delitos, mis doctores queridos. Amigos, ¿cómo les fue con esa reunión que tuvieron con sus equipos? ¿Cómo vieron la casuística? ¿Qué lograron percibir? ¿Cómo les fue con el concurso ¿de qué? De personas y el concurso de delitos? Me gustaría escucharlos. Quiero ver qué lograron encontrar, cómo lo tipificaron, qué delitos vieron, por favor. Eduardo, ¿cómo estás, hermano? El que se encarga, Profesor, buenas noches. el que se encarga de Profe, buenas noches, ¿cómo está? todo lo de contabilidad es Ángelo, pero Bien, entonces ¿cómo va? él lo cría a uno y él le dice a uno, mira, hay que hacer. Ya. Bien, profe. Profe, pues nosotros nos reunimos con nuestras compañeritas, analizando el caso, vimos que en concurso de delitos, pues encontramos pues a nuestro poco conocimiento de derecho penal, un hurto agravado, encontramos que hubo secuestro, encontramos que hubo un homicidio, pero lo dejamos en tela de juicio y pues que sea usted quien nos ayude, doloso, culposo. Pues por la situación que se presentaba ahí, obviamente que nos fuimos más por el lado de la culpa, había porte ilegal de armas y pues concierto para delinquir, fue lo que también encontramos ahí, profe, en nuestro pequeño análisis. Perfecto, pero ¿cómo vieron el tema del concurso de personas y el concurso de los delitos? Porque me estás hablando de la tipificación, perfecto, están esos delitos, pero ¿cómo se maneja eso? Qué pena. Profe, bueno, tengo entendido que nosotros al momento de tipificar tenemos que condenarlos por el delito más alto y ya se hace la sumatoria de los delitos. Madre, hoy estamos súper desorganizados con ese micrófono. Listo, continúa. Y entonces, pues lo que logramos fue entender que tenemos que, ellos tienen que ser pues judicializados por el delito. Creímos que el inicial, que es el hurto agravado, que es el del concurso, el concierto que había para delinquir acá, la suma ya de los delitos, pues ya con base en audiencias una y otra, pues yo creería que por todos y cada uno de ellos deben estar
pagando estos sujetos. Listo. Acuérdate, eran 5 personas. ¿Cómo lo vieron ustedes? ¿Y cómo vieron a esas personas? Las 5 personas dijimos que habían ingresado 3 al banco, las 3 que cometieron el delito como tal, el hurto, pero pues el campanero y pues la persona que estaba esperando en el carro para la huida, pues yo creo que todos responden por igual, porque pues ahí ellos todos estaban siendo partícipes de todos los delitos. Así no hubiera, también lo planteábamos, solo una persona fue el que le disparó al celador, pero entonces todos tienen que responder por el hurto, por el homicidio de esta persona. No podemos decir que solo el que disparó es el culpable. Esas situaciones veíamos así, profe. Vale, importante. Campanero interviniente. ¿Vale? Campanero interviniente. Coautores. Y acuérdate de una situación muy particular. Hay una coautoría propia y una coautoría impropia que hemos hablado. Pero me llama la atención, Eduardo, ¿por qué hablaban ustedes de concierto para delinquir? Nosotros pues pensamos en el concierto porque esas personas inicialmente hicieron la reunión para, se encontraron los 5 amigos, hablaron del delito, crearon hasta puestos, o sea, usted y usted entran, usted se queda acá y usted no espera acá, o sea, todo fue tan planeado que pues decimos que el concierto es cuando se reúnen las varias personas a realizar la conducta punible, lo determinamos así. El concurso de personas, pues lo pensamos porque pues ya el concurso se nos iba como por un ladito y pues creímos más que era el concierto para delinquir por los motivos que le describo. Perfecto, listo. Al final te voy a hacer un par de precisiones al respecto para tener claridad. Voy a escucharlos a todos para no ir, para ir que tratando de meter todo en un paquete. Muchas gracias, Eduardo. Gracias y chévere porque pues este ejercicio los pone a pensar y a analizar. No simplemente sobre los hechos exactamente, sino ya lo que se llama tipificación. Y en virtud de las tipificaciones de las conductas, ¿cómo vamos a analizar si esa conducta se compadece o no de los delitos? Vamos a hacer una observancia al final sobre el tema del muertico, ¿listo? Y las responsabilidades penales que se generan con ello. Edwin, ¿qué hubo? Profe, buenas noches, ¿cómo está? Bien, ¿tú qué tal? Bien, afortunadamente, sí, gracias a Dios. Profe, pues acá en el grupo encontramos ciertos cargos que los voy a leer y pues igual también ahorita hacemos un solo resumen. Entonces encontramos principio de la imputación de recíproca, coautoría, coautores propios, coautores impropios, concurso de personas, concurso de delitos, concierto para delinquir, homicidio, secuestro, hurto, captación masiva de dinero. Perfecto. En la coautoría impropia, ¿por qué llegaron a la conclusión? Bueno, en la impropia se dividen las tareas para hacer parte de la complicidad, como escapatorias, avisos y planeación, en este caso de la gente que estaba en el banco y su campanero y el conductor, ¿no? Ok. Entonces todos participan. Perfecto, súper. Vale. Bien, perfecto. Muchas gracias. Que me metieron entonces unos delitos más. Listo. Carito, ¿qué hubo? ¿Cómo vas? Muy bien, profe. Te escucho súper lejos. ¿Seré yo? No. Hola, ¿sí? Ahora sí, te escucho. Bueno, de acuerdo a los hechos, yo difiero de lo que dijo Eduardo, dado que nunca dijo que se utilizó un arma. No podemos dar un indicio, sino solamente los hechos jurídicamente relevantes. Se dice que hubo un enfrentamiento con el vigilante. No comentaron que hubo un arma, entonces no se puede tipificar un delito de un hecho que nunca ocurrió. Por otro lado, concuerdo con los compañeros que hubo un concurso de conductas punibles y también que hubo acuerdo previo
para meter un delito, dado que se reunieron los 5. Acordaron la ejecución de la conducta y distribución de funciones. Yo también tipificaría el artículo 62, que es la comunicabilidad de circunstancias, el inciso 2. Por otro lado, también en mi grupo debatimos si se podía tipificar el secuestro. Unos comentaron que sí hubo secuestro porque fue 2 horas que estuvieron en retención 60 personas. A mi juicio, el secuestro fue una situación de perfección del hurto. Fue como un resultado para que se cometiera el hurto. Entonces, en mi juicio, a mi juicio no habría secuestro. Por otro lado, también podíamos catalogar que hubo un concurso heterogéneo y ya, profe. Gracias. Vale, súper. Concurso heterogéneo. Anderson, ¿qué hubo? ¿Qué más, profe? ¿Cómo está? Bien, ¿tú qué tal? Bien, señor. Bueno, profe, nosotros con los compañeros pues llegamos a la conclusión que en este caso se vulneran varios bienes jurídicos. Digamos, se vulnera la libertad, que es en el momento que retienen a las personas. Se vulnera el patrimonio económico cuando entran a robar la parte económica en el banco. Se vulnera la vida al matar al vigilante. Y pues vemos que esto es un concurso de hechos real y material, con una comisión de delitos con autoría. ¿Sí? Sí, entonces, perfecto. Y pues, profe, nosotros estuvimos mirando, no sé, la teoría del dominio del hecho. Con respecto a eso, dice que la teoría dice que define el autor como aquel que ejerce el dominio del hecho dirigiéndolo a la realización del delito. O sea que nosotros pues vemos que, no sé si en el momento de judicializar a las personas los individualizamos conforme a lo que cada uno ejerció en el momento de los hechos, ¿no? Así es. Sí se debe realizar. Vuelvo y repito, como lo dije en alguna oportunidad, lo he dicho por ahí varias veces, las responsabilidades en el derecho penal son individuales, pero pese a ello existen circunstancias propias que nos van a permitir unir tipos de responsabilidades, como ellas, por ejemplo, la coautoría, ¿vale? Y la coautoría propia e impropia. Ese es un tema que tenemos que adentrarnos un poco más. Muchas gracias, Nelson. Gran Alvarito. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Bueno, nosotros nos reunimos anoche y entramos a analizar, en principio, el concurso de personas, quienes participaban. Y entramos a analizarlo desde el punto de vista del intercrímenes. ¿Por qué? Desde el punto de vista de la ideación, desde el punto de vista de la planeación, desde el punto de vista de la ejecución y desde el punto de vista de la consumación. Para tal evento, se designaron tareas. 3 iban a entrar, uno se iba a quedar de campanero y el otro los iba a recoger para efecto de la huida. Como tal, si bien es cierto que en el momento de la ejecución, ellos no tenían planeado el homicidio, sí tenían planeado de una u otra forma someter a estas personas. Sí, ahora bien, dentro de los hechos se presenta el homicidio y necesariamente se tuvo que realizar con un arma. Por lo tanto, ¿sí? Incluimos como delito el porte ilegal de armas. Hablando de los diferentes tipos que se vulneraron. En principio, el porte ilegal de armas, el homicidio, la retención arbitraria de las personas que allí se encontraban, fue contra su voluntad y por un determinado tiempo.
el hurto que fue consumado. El homicidio, desde luego, agravado. A ver, si bien es cierto que ellos se conciertan para cometer un delito en principio, que es el delito de hurto, porque es que el tipo penal de concierto para delinquir habla de que se concierten para cometer delitos. Allí se presenta una serie de hechos que determinan, sí, que hubo una retención arbitraria, de que se presentó un homicidio, ¿sí? Y ese homicidio en el fondo no estaba dentro de los planes. El homicidio se da como consecuencia del objetivo principal, que era el hurto. Entonces, allí habría que entrarse a analizar una serie de conductas de carácter heterogéneo, ¿sí? Para poder determinar a cada uno de ellos la punibilidad. No puede ser la misma pena para el campanero que para las 3 personas que ingresaron, a los coautores, los que ingresaron directamente al banco. Ni puede ser la misma pena para la persona que los esperó para salir ¿para qué? Para poderse fugar. Eso más o menos es el planteamiento que nosotros hicimos. Perfecto, hermanito. Muy bien, muy explorado y desde el intercriminis es el secreto para poder calificar. Muchas gracias. Edwin, ¿volviste a levantar la mano? Sí, profe, sí, quería compartir algo sobre el secuestro. Entonces, en este modelo también lo vemos cambiante, porque en el artículo 168, secuestro simple, por el simple hecho de retener a una persona en un lugar, pero viendo el artículo 169, suponiendo que haya ancianos y mujeres embarazadas, y el número 7 del mismo artículo, ya que se obtuvo la utilidad y la finalidad que se requería, se podría imputar secuestro extorsivo. Perfecto. Perfecto. Muchas gracias. Rubén Darío. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo está? Bueno, yo comparto varias cosas con el compañero Álvaro, ¿sí? Primero, pues que no existe un concierto para delinquir, ¿sí? Sino que fue un concurso de conductas punibles que se dieron para cometer el fin principal, que era el del hurto, ¿sí? Obviamente existe un homicidio y las 3 personas que entraron en el banco son culpables del homicidio. Todos han hablado de un porte ilegal de armas que nosotros tampoco compartimos, porque eso es un supuesto. Es como el evento de la fiscalía. Nosotros asumimos que las armas eran ilegales, pero no sabemos si las personas que entraron eran agentes de policía, eran fiscalía, tenían salvoconductos y no se les puede imputar un porte ilegal, porque a pesar de que lo estaban utilizando para una actividad ilícita, el salvoconducto de ellos no permite que se les impute un porte ilegal de armas. El secuestro simple, obviamente, sí, y el concurso de personas. Perfecto, súper. Vale, muchas gracias. Viejo Edgar, ¿qué hubo? Mi doctor, muy buenas noches y compañeros, ¿cómo me les va? Muy bien. Bueno, en lo que analizamos ayer con el grupo de mis compañeros, pues está claro, ¿sí? Y está tipificado que es concierto para delinquir, porque fueron 5 personas que se agruparon para hacer un delito. Es decir, planearon la entrada para ejecutar el robo o el hurto al banco, ¿sí? Eso sería uno. Le identificamos, ahí viene una secuencia, algo muy simpático, secuestro simple, porque fue por 2 horas que retuvieron a los del banco, ¿sí? Entonces, ahí entraría segundo delito. Tercer delito, homicidio agravado porque cogieron al vigilante, inmediatamente lo aseguraron. ¿Qué quiere decir? Le dieron de baja. Cuarto, hurto calificado y agravado. ¿Por qué? Porque entraron directamente y pues se dieron las mañas para entrar a la bóveda. No sé qué cantidad de dinero sacaron, pero sacaron una suma por el cual el banco puede decir se pudieron haber robado 200 millones, como pueden decir no. En el momento de hacer un arqueo pueden decir que robaron 700 millones, que tengo entendido que un banco debe tener en ese momento en las arcas, ¿sí? No pueden pasarse en 700 millones y un peso. Tengo entendido más o menos eso. No sé, yo soy novato en esto, pero más o menos me di cuenta que lo puedo calificar de esa forma.
porte ilegal de armas. Obviamente que las armas se fueron los asaltantes, pero hay porte porque hubo un homicidio, ¿sí? Un homicidio agravado, que creo que ahí cabe. No sé si estoy en lo correcto. Concurso de delitos. Ahí entró un concurso de delitos, obviamente porque pues robaron el banco, hubo homicidio, bueno, hicieron hasta para vender. Y concurso de personas, pues que creo que es decir, planearon, se asimila siempre al concierto para delinquir, ¿sí? Eso es lo que yo entiendo. No soy jurista, no soy abogado, no vengo a aprender de una persona que sabe en penal, ¿sí? Tranquilo. Si me corrige, por favor, le agradezco. Tranquilo, no, perfecto. Hay varias precisiones, pero digamos que han cogido muy bien el hilo y se han ido a tipificar conductas. Eso me Profe, interesa bastante. apoyando lo de Edgar, de la cuantía es el artículo 268. Gracias. Vale. Yesenia dice aquí, no puedo alzar la manito. Yesenia, ya. Buenas noches, ya pude, ya pude. Ok. Bueno, fue algo chévere, profe, fue un debate chévere con todos los integrantes del grupo. Tenemos un concurso heterogéneo de delitos. ¿Por qué heterogéneo? Porque se da cuando una sola conducta configura varios delitos diferentes. ¿Qué delitos tenemos acá? Entonces tenemos un hurto calificado y agravado por cómo se da, por los medios de violencia. Tenemos un homicidio agravado también. Tenemos un secuestro simple también, porque a pesar de que fueron 2 horas hay secuestro. Tenemos un porte de arma de fuego, es correcto, porque así tuvieran salvoconducto, en Colombia está prohibido el porte para las personas civiles. Hay unos requisitos. Y tenemos un concierto para delinquir. ¿Por qué? Porque hay unos roles específicos y hay unos trabajos que cada uno de los integrantes pues tuvo en dichos hechos. Eso fue lo que llegamos a concluir en nuestro grupo. Perfecto. Vale, muchas gracias. Muchachos, aquí hay una pizarra. Vamos a usarla. ¿Listo? Un segundito. ¿Cómo es que se usa esta vaina? Hola, ya la encontré. Listo. Estamos en pantalla, ¿cierto? Sí, doctor. Sí, doctor. En los hechos participan 5 personas. ¿Sí o no? Entonces, son 5. Estas 5 personas van a tener una incidencia. Vamos a ver de las 5 personas cómo está el análisis de la participación. Cuando nosotros hablamos de participación, mis doctores queridos, inmediatamente, y al ver pluralidad de sujetos, inmediatamente vamos a hablar que hay un concurso de personas. Perfecto. Concurso de personas, mis doctores queridos, y sobre este punto nos tenemos que centrar. ¿Qué es el concurso de personas? Oiga, pues nosotros vamos a decir, venga un momentico. Para hablar de concurso de personas, nos tenemos que remitir al artículo 29 y 30 del Código Penal. Y allá vamos a encontrar quiénes son autores y quiénes son partícipes. Para el caso en particular, observamos como primer medida que 3 sujetos son los que ingresan directamente al establecimiento. Cuando nosotros miramos estos 3 sujetos que ingresan, vamos a ver que justo en ese instante esos 3 sujetos se presenta, digamos, el enfrentamiento, enfrentamiento con vigilante, doctores, con el vigilante.
que lleva a un resultado típico que nosotros conocemos como muerte y tipificado en nuestro sistema como homicidio. Ojo, este es el primer derrotero. Homicidio. Ojo con esto. Ah, Jim levantó la mano. Jim. Dejó de compartir, profe. Sí, profe. Sí, qué pena con ustedes. Sigue, profe, sigue. ¿Sí me escucha, profe? Perfecto, Jim. Dime. Profesor, es que nosotros con los compañeros, doña Florenia, César, Willington y don Edgar, también desarrollamos los puntos que su merced nos dijo, sino que fue que a don Edgar le faltó un pedacito, pues quisiera hacer una acotación, si usted me permite. Claro. Listo. Nosotros también, pues a raíz del intercrímenes, que pues todo se descubre a raíz de ahí, concierto para delinquir, pues eran 5 personas, eso está en el artículo 340 de la ley 599. Secuestro simple también, porque fueron 2 horas que tuvieron los secuestrados. Artículo 168, homicidio agravado por la baja del vigilante. Artículo 104, hurto calificado y agravado, ¿sí? Porque pues también hubo el robo y el homicidio. Y el porte ilegal de armas, artículo 365, en el cual pues también hay concurso heterogéneo, cuando la misma persona mata, viola y pues al otro día lesiona. O sea, prácticamente fue lo mismo. Es lo que nosotros pues... Perfecto. Sí. Súper. Ahí hay una discusión de cara al concierto para delinquir, pero digamos que vámonos con la explicación en la que estoy andando por el momento para poder llegar a comprender ese tópico. Muchas gracias, hermano. Bueno, gracias, profesor. Listo, muchachos. Entonces acá decimos, venga un momentico. El resultado típico muerte, mis queridísimos amantes del derecho penal, resulta nada más y nada menos que es el primer derrotero de importancia. Pues la plata, mis doctores, se recupera, una vida no se recupera. Es el derecho fundamental por excelencia de primer orden, porque después de la vida no viene nada más. Segundo orden, la libertad. Y tercero, ya vamos a encontrar otros tipos de derechos. Doctores, el primer examen que nosotros tenemos que ver en el enfrentamiento, doctores, es si estos 3 individuos, cuando se presenta el enfrentamiento, ojo, y me encantó cuando lo dijo Carolina y sus secuaces, venga un momentico, pero es que ¿quién dijo que había sido con un arma de fuego? Esa fue una trampita que les puse. El enfrentamiento, y eso es lo que tenemos que analizar siempre, cuando uno tiene un caso, le toca leerlo como 10 veces y en las 10 veces le va a encontrar algo más. Se presenta un enfrentamiento, pero pudo haber sido a golpes. ¿Cierto? Ojo con ese derrotero. Importante para tener en cuenta, muchachos. Sin embargo, vamos a suponer, vamos a decir, venga, entró con arma de fuego. Un arma de fuego de uso privativo de las Fuerzas Armadas. Entonces, no podía portar dicha arma. Listo, vamos en ese derrotero. Pero solo entraron, de los 3 entró uno con el arma de fuego. Uno. Y ese uno, cuando ve al celador sacando, desenfundando su arma de fuego, saca y le mete un pepazo en la cabeza y lo mata. Doctores, ese es el primer análisis jurídico que tenemos que enfrentar. Venga, papito lindo, venga, hermoso cachorro. Analicemos. ¿Hay o no hay responsabilidad penal de los otros 2? Sí, hay. ¿En relación con el homicidio? No, y no la hay. respuesta es sí hay. Sí hay. Y resulta, doctores, que vamos a hablar de un tema que nosotros ya tocamos muy superficialmente, pero es estos ejercicios, doctores, que son los que nos van a permitir abrir la puerta para el pensamiento lógico jurídico. Doctores, resulta que cuando uno coge el artículo 29, dice, es autor quien realice la conducta punible por sí mismo o utilizando a otro como instrumento.
los 3 bellaquitos ingresan. Entonces uno dice, venga, por sí mismo. Pero ¿cómo así? Yo no lo maté, lo mató fue este Pepito Pérez, ¿sí? Pero si uno se hace una estructuración, uno hace una estructuración del mismo artículo, va a encontrar lo siguiente. Son autores los que, mediando un acuerdo común, ojo doctores, actúan con división de trabajo criminal, atendiendo la importancia del aporte. Y lo más relevante de esto, doctores, es la importancia del aporte. Porque fíjense que en el artículo 30, parágrafo final, dice al interveniente que no teniendo las calidades especiales exigidas en el tipo penal, concurra en su realización, se le rebajará. El interviniente se diferencia, doctores queridos, con un coautor, por ejemplo, doctores, porque es que el coautor sí tiene un aporte de gran relevancia, mis doctores queridos. Y acá viene un tema muy importante. Hay coautoría propia y hay coautoría propia. ¿Qué es lo que pasa y va a tener una gran relevancia? Doctores, por más que estos bellaquitos ingresen y no sean ellos los que disparan, sino uno de ellos nomás, ellos tienen el dominio del hecho, doctores. Y responden exactamente igual que el autor material, que viene siendo coautor. Y por eso todos son coautores. Aquí existe una coautoría impropia en ese homicidio. ¿Cuándo es coautoría propia? Los 3 se le abalanzan encima y lo cogen a pata y lo matan. Materialmente los 3 ingresaron, hicieron exactamente lo mismo. ¿Listo? Profesor Educardo. Profe, y supongamos que le quitaron, o sea, entraron a robar los 3 sujetos, entraron con cuchillos, con corta uñas, le quitan el arma de fuego al vigilante y con ella lo matan. ¿Ahí puede decirse que es porte ilegal? No. No. Porque para hablar de porte ilegal de armas no podemos encontrar figuras circunstanciales como esa. Sí, obviamente sí, claramente sí, un homicidio, obviamente sí, lógicamente sí, pero no podemos llegar a decir que se incurre en el punible de porte ilegal de armas. Doctores, cuando ustedes miren penal especial, van a estudiar cada uno de los tipos penales. Sin embargo, aún así, ustedes ya se están entrenando para eso. Cuando lleguen a porte, van a ver que no es por un instante. Van a ver diferentes circunstancias como portar, llevar consigo. Porque si ustedes piensan, por ejemplo, yo tengo un arma de fuego en mi casa y cuando ingresa la policía y hace un allanamiento y encuentran el arma, ¿me van a judicializar por porte ilegal de armas? La respuesta es que no pueden. Usted no la está aportando. Ah, pero ojo que venimos con la tenencia. Y aquí viene un sinnúmero de circunstancias alrededor que van a poder tipificar o no la conducta. Pero, tal como me lo dices, entran los tipos y su arma a sacar la lengua, le quitan el arma y con esa lo matan, no se configura el tipo penal. Listo, doctores, volviendo al escenario. Vuelvo y leo el segundo parágrafo, el segundo párrafo de artículo 29, mis doctores. Son coautores los que, mediando un acuerdo común, doctores. Y ese es el problema que siempre nos hace confundir el concierto para el inquilino. Por ese berraquito lío es que siempre tratamos de confundir que en todo hay un concierto para el inquilino. Resulta, mis doctores, y por favor tomen nota. Dice, para la Corte, para que se configure el concierto para delinquir, se requiere un acuerdo de voluntades entre varias personas, una organización que tenga, ojo, una organización que tenga como propósito la comisión de delitos indeterminados.
Ojo, aunque pueden ser determinables en su especie. 3, la vocación de permanencia y muy importante, y durabilidad de la empresa acordada. Duración. Duración. Es decir, que la empresa es dedicada para cometer delitos. Si esto es una empresa de unos bandidos que tienen con finalidad cada rato ir a robar bancos, doctores, las circunstancias pueden llegar a variar. ¿Listo? Ojo. Y finalmente, que la expectativa de realización de las actividades propuestas permita suponer fundadamente que se pone en peligro la seguridad pública. Listo. Aquí el secreto es, aquí no había duración de una empresa criminal. Ah, pero si había distribución de funciones. Claro, había un acuerdo común y el acuerdo común lleva intrínsecamente decantada esa distribución de funciones. Por ese tópico no podemos calificar la existencia de un concierto para delinquir. Tomen nota, doctores. SP 364-2018. SP 364-2018. Del 21 de febrero del 2018, Corte Suprema de Justicia. Pues bien, doctores, ese es el primer derrotero. Ahora, cuando nosotros hablamos que hay varios delitos, entonces decimos, oiga, ¿cómo puedo decir y cuál es el orden? Oiga, ahí hay secuestro, ahí hay hurto, ahí hay homicidio, ahí hay, mejor dicho, evasión de impuestos, hasta para el demonio hay. ¿Cómo puedo yo calificar una conducta así? Doctores, se coge el punible de mayor relevancia. Se coge el punible de mayor relevancia. Se califica sobre el punible de mayor relevancia y los otros son otros tantos. Pero para hablar, por ejemplo, de responde a título de coautor por el delito de homicidio en concurso heterogéneo con el delito de hurto agravado en concurso heterogéneo con el delito tan, y así es que se hace la calificación. ¿Listo? Así es que la vamos a ver nosotros en los escritos de acusación. Así es que la vamos a ver en las audiencias de formulación de imputación. Mis doctores queridos y muy importante, fíjense que al comienzo yo no estoy viendo en concurso de personas en calidad de, sino simple y llanamente cuando se menciona que ya hay un coautor, cuando se menciona que hay un interviniente, cuando se menciona que hay un determinador, se presume la existencia de un concurso de personas. Porque para que exista concurso de personas, que fulanito y perenceo se reúnan para cagarla. Y listo, eso es lo que nosotros tenemos que ver, doctores. Y van a encontrar ustedes la tipificación en adecuada forma, queridísimos amigos. Alejo. Profe, buenas noches compañeros. ¿Cómo estás? Bien, profe, no, respecto al concierto, de pronto agregar ahí de algo que estuve consultando y leyendo una sentencia del año 97 de la Corte Constitucional. Importantísima sentencia, faro guía para poder calificar la conducta. Exacto, de donde nace la que el profe señaló, y es que el delito del concierto para delinquir es un delito autónomo, es decir, que no le interesa los delitos que se lleven a cabo en X momento, ¿sí? Sino que se cumplan esos tres requisitos que el profesor mencionaba en ese momento. Es decir, que exista una empresa criminal, que se logre identificar de que existe y que se dedican a eso, no importa el tipo de delito que cometa, sino que se dedican única y exclusivamente a eso, a afectar la seguridad. Así es, la seguridad pública. Muchas gracias. En efecto, es así. Luis. Buenas noches, profesor, ¿cómo está? Bien, ¿tú qué tal? Tengo una duda, creo que para despejarla. Si ellos se reunieron, en el relato que usted nos decía, si ellos se reunieron directamente para efectuar el hurto, ¿por qué todos están con la penalidad de homicidio? Si fuera, bueno, si fuera el caso de que ellos se reúnen para matar,
ahí sí hubiera la penalidad de homicidio, porque se reunieron para matar a alguna persona. Pero ¿por qué relacionar, digamos, el campanero o la persona que estaba lista para huir como homicidio? Perfecto, Luis, muy bien. Estamos hasta ahora en el examen de los 3 sujetos que ingresan. Acuérdate que estaba poniendo, yo puse eso en la pizarra. Los 3 sujetos que ingresan. Estamos hablando única y exclusivamente de ellos 3, ¿vale? Ellos 3 responden en la calidad de coautores del homicidio, del hurto. Ojo. Pero, doctores, ¿será que hay más delitos ahí? Ferney. Profe, buenas noches. Sí, era mi consulta esa porque el porte legal existe o no, es que no logro entender si ahí existe el porte legal o no. Supongamos que ingresaron con armas de fuego. Clavamos el porte ilegal de armas. Pero, doctores, aquí hay una circunstancia bien interesante. Hay una circunstancia que es muy debatida en los estrados judiciales y es el tema relacionado con el secuestro. Para muchos, en esta conducta no existe el punible secuestro, porque hay aplicabilidad de la subsunción de conductas punibles. ¿Cuál era la finalidad? El hurtar. Y sin tener que someter a las personas era imposible ingresar a hurtar. Entonces, bajo ese derrotero, algunos llegan y dicen, venga, un momentico, aguanta el técnico, papi, porque ahí no hay secuestro. Para otros, sí dice, oiga, simplemente con la retención de la libertad por un instante, como ha dicho la Corte, se configura. Es un derrotero bien interesante para debatir. Si uno mira trasfondo y cuando vayan a estudiar muy bien el análisis del tipo penal de secuestro, que les van a suministrar cada una de las sentencias que existen alrededor de este tipo penal, ustedes podrían llegar a la conclusión que inclusive se pone muy en duda la existencia del secuestro en ese caso. Pero vámonos a un caso de la vida real, doctores. ¿Quién recuerda el estadounidense que sufrió un fleteo y le metieron su matadita, que lo pasaron de taxi en taxi y todo ese cuento? En ese caso tipifican conducta de homicidio, pero también... La gente de la DEA. Exactamente. Don Jerry. Ajá. Eso es un caso bien importante, bien relevante, para poder llegar a comprender, oiga, ¿hay o no secuestro? Álvaro. Doctor, retomando todo lo que nos ha venido planteando, hay algo pues que para mí es fundamental, ¿no? Si bien es cierto que el delito por el cual ellos iban era hurto, no era otro, lo demás pues se viene por añadidura. Y poner muy en duda el porte ilegal de armas, pero para someter a una serie de personas en la vida real, ¿sí? Necesariamente no se puede hacer con un plátano echándoles la madre, tiene que ser con armas. Amén de que en el momento en que pues ya se empiezan las indagaciones pertinentes, hombre, se van a dar cuenta cuál fue la condición en que murió el vigilante. Y de allí realmente es que se viene a dar la tipificación de no solamente del homicidio como tal, que es el delito más delicado, sino los delitos heterogéneos como consecuencia de la conducta desplegada por estos señores. Claro. Eso es lo que yo... Muy importante. Pero sin embargo, yo quiero invitarlos a que siempre trabajen con apego total a la circunstancia que se estaba mencionando. ¿Por qué, doctores? Para no cometer... Ya. Ahora sí. Para evitar... Por supuesto.
unos supuestos que no pueden llegar a ser tipificados y sostenidos en un juicio. Doctores, ingresa el tipo con un gabán, ingresan 3 con gabán, con pasamontañas, y dentro del gabán una de las manos y dice quietos o jalo el gatillo. Tener al gato de la casa. Entonces no podemos llegar a calificar exactamente porque en ese instante el miedo. Miren, les voy a traer una anécdota muy importante. En una oportunidad me volé de la universidad porque un amigo mío quería que lo acompañara a pagar una penitencia, subir a Monserrate en un día normal. Subimos y llegando a una, estábamos subiendo y llegando a una empinada escalera, salen 3 tipos desde lo alto y quietos, que los mato, les disparo y me muestran una cacha. Juré y comí mocos que era una cacha de un arma de fuego. Cuando se me acercaron ya, pues obviamente desde ese momento quedamos todos privados, pero cuando bajan era la cacha de un cuchillo de cocina como así de largo. Evento en el cual si yo me hubiese percatado desde el comienzo que ellos están arriba con unos cuchillos, papito, los enciendo a piedra. ¿Sí? Y véngase. Pero yo juraba con un error en mi convencimiento, confundiendo que eso era un arma de fuego. Profe, el ladrón de la funeraria con un plátano. Claro. 2020, en una bolsa. Hoy en día hemos hablado mucho y están muy de moda las armas traumáticas. Es un arma exactamente igual al arma convencional. Que tiene que tener una regulación también para el porte que no sé. Sí, perfecto, pero ¿se configura el porte ilegal de armas con un arma que no es arma de verdad? No se compadece en todas las circunstancias propias. Entonces, inclusive, conozco armas, pistolas, por ejemplo, las que usan en la televisión. Son de plástico, compita. Pero son exactas a la de una de verdad. ¿Las de fogueo? Las de fogueo también, las de fogueo. Esos estruendos que hacen, madre, es un arma igualita, la verdad. Y se puede obrar con ese convencimiento. ¿Pudiese someter a alguien con esa arma? Claro. Vale, le quitan el arma al vigilante y lo matan. También puede pasar. Hay 10.000 maneras y circunstancias que pueden llegar a suceder al interior. Eso es bien importante poderlo establecer. La gracia es que evitemos inflar las imputaciones, sino con lo que tenemos. Que si después logramos demostrar algo, nos vamos con más. Pero para poder calificar la conducta sí se requiere una exactitud muy aproximada sobre la ocurrencia de los hechos. ¿Listo, doctores? Doctores, me gusta el ejercicio cómo lo desarrollan. Regálenme un segundito, les voy a compartir algo. Un segundo. Muñeco lindo. Bueno, doctores. Recomendación. Cuando vayan a estudiar penal especial, cuando vayan a hacer análisis de los tipos penales de una debida forma, doctores, les sugiero
que se hagan con un código esquemático. Código penal esquemático les va a ayudar a comprender mucho cada una de las figuras. Hay uno de Legis inclusive que trae hasta muñequitos, muy didáctico. Es interesante, no es tan costoso. Este ya es un poco más costoso. Y además que el de Legis parece un cuaderno y es mejor para llevar consigo. Listo, doctores. Bajo ese derrotero, nosotros en nuestra pizarra vamos a encontrar los tres responden por la totalidad de delitos, doctores. Listo. Perfecto. Ahora nos vamos a un estudio jurídico, un estudio sobre dos circunstancias, los otros dos individuos. Vamos a poner sujeto 1. ¿Y quién es el sujeto 1, doctores? El Campanero. El carro. ¿Al que lo recoge? El que lo recoge. Doctores, ¿el conductor del vehículo es coautor o no es coautor? Sí, claro, sí. Es coautor. Es cómplice. Es coautor. Y si es cómplice, ¿en qué calidad? ¿En qué calidad? Regáleme un minutico. Ya le confirmo eso. Coautoría impropia. Porque fíjense que es tan esencial su participación, tan importante su contribución, que primero los acercó, estuvo pendiente afuera de ellos y fue el requisito sine qua non para la consumación de la conducta, doctores. Importantísimo. Ah, pero espera un momentico y viene el otro sujeto, y el otro sujeto sí ya es un interviniente. El chiflamicas. Ese tipo es el que colabora, pero su contribución pueda que no sea tan relevante. Claro, obviamente un campanero lo advierte sobre la proximidad de las autoridades. Sí, pero eso, si nosotros vamos a observar, la comparecencia de las autoridades está contemplada inclusive en el plan criminal, porque esa es una de las variables. Recuerden ustedes en el intercriminis, cuando el sujeto está haciendo su elaboración mental, hace una evaluación y sopesa. Bueno, ¿qué gano, qué pierdo? ¿Cuáles son los riesgos que voy a asumir? Y uno de los riesgos es que se ha aprendido. Y siempre va a estar señalado ese riesgo. Entonces, digamos que la persona va supeditada a evitar que sea aprendido, pero no descartando la posibilidad de que sea aprendido. Siempre está ahí presente la circunstancia. Entonces, si nosotros miramos, pues el campanero suma, pero no resta, doctores. ¿Listo? Bien. Así las cosas, mis doctores queridos, podemos decir con C de seguridad, oiga, momentico, tenemos bien organizada la tipificación. En el caso en particular, lo organizamos perfectamente. Me gusta que sean atrevidos, ¿no? Los que se fueron inclusive por algunos delitos por allá que en realidad no tienen nada que ver. Simple y llanamente les digo, doctores, esta es la primera aproximación con el derecho penal. La tipificación la van a realizar muy decantadamente en cada uno de los análisis que van a hacer en el penal general sobre todos los tipos penales. La gracia, yo sé que no van a poder observar
todos los tipos penales, pero sí la gran mayoría. Y eso es muy importante. Es que tocaba inflarlos, profe, para ver si se entregaban. Claro, a ver si. Ama, Profe, buenas noches, pero entonces me queda una duda. El tercer sujeto viene, o sea, en el análisis que nosotros hicimos en nuestro grupo, pues digamos que sí dijimos que los tres eran coautores, los tres que ingresaron, sí. que el sujeto del carro era un coautor impropio, pero entonces me queda la duda, el campanero ahí, ¿qué se le aplica a él? Interviniente. Digamos, interviniente solamente, o sea, ¿esa es la figura? Sí. Ah, ok, listo. El interviniente tiene una calificación punitiva inferior, es decir, responde por menos pena. ¿Y ese en qué artículo o cómo lo analizamos en el El Código artículo Penal? 30 en el último parágrafo. Listo, profe, gracias. Profe, qué pena, una pregunta. Si el campanero no, el que les está dando la huida, es coautor impropio, pero no responde por el homicidio porque no pasó a la puerta del banco. Sí responde. Por eso hablamos de la coautoría. Ok, vale. ¿Sí? Gracias. Lo que yo quería mirar era que ustedes se aproximaran. Oiga, un momentico, ¿cómo puede llegar a responder este tipo esos tres sujetos que ingresan y en igualdad de condiciones del que está afuera? ¿Vale? Sin embargo, recordemos que es la utilidad y la importancia del aporte en la consecución de la conducta. Carito. Profe, es que yo creo que el campanero también sería un coautor, dado que hubo o sea, un acuerdo mutuo entre todos, dado la división de Funciones. las funciones. Y Ten en los presente algo, hechos, Carito. Mira, cuando hay, por ejemplo, un determinador que es el famoso y mal llamado, porque ya no se llama así, autor intelectual, el determinador, entre el determinador y el autor material, pues hay un acuerdo de voluntades. ¿Sí? Pero si nosotros observamos, para que se pueda desarrollar esta idea criminal, simple y llanamente, con todos tiene que existir un acuerdo de voluntades cuando existe concurso de personas. Pero ojo, ¿en qué escenario no hay acuerdo de voluntades? En la autoría mediata. Porque acuérdate que ese que vendría siendo un autor material es una persona que fue instrumentalizada para cometer el delito. ¿Ya? En ese escenario, fíjate que la voluntad de ese individuo sí no está comprometida con absolutamente nada, ¿vale? profe, En pero cambio, también yo me refería al artículo 62, que es la comunicabilidad de circunstancias, inciso 2. Circunstancias agravantes o atenuantes de índole material que concurra en el autor, se comunicaran a los participantes que las hubiesen conocido en el momento de la planeación o ejecución de la conducta punible. sí. Mira, cuando vamos a hablar de circunstancias de agravación, porque las circunstancias de comunicabilidad es para el momento de dosificación punitiva, relevancia en la dosificación punitiva. La comunicabilidad de circunstancias lo que hace es, venga un momentico, eleva el quantum punitivo. Pero mira, si tú haces una lectura estructurada del artículo 62, ¿alguien me regala la lectura, por favor? 62, las circunstancias. Comunicabilidad de circunstancias. Sí. Inciso 1. Las circunstancias agravantes o atenuantes de carácter personal que concurran en el autor de la conducta no se comunican a los participantes y solo serán tenidas en cuenta para agravar o atenuar la responsabilidad de aquellos que las hayan conocido. Ojo, en los partícipes, Carito. No se comunicarán a los partícipes. Quiere decir eso que no se les va a imputar a los partícipes. Por ejemplo, ¿a qué voy? Si tú observas esto, vas a poder comprender que, por ejemplo, al interviniente, no, bueno, vamos a someter esto a las siguientes circunstancias. Ingresan al banco, someten a las personas, generan tortura en el vigilante para obtener la clave de acceso a la bóveda. Pero a su vez, también
acceden sexualmente a 3 mujeres que se encontraban en el escenario. Perfecto. Y una de esas mujeres contaba con una discapacidad mental. Entonces, si nosotros observamos, esas mujeres fueron puestas en una situación de vulnerabilidad tan grande que les permitía evitar que fueran abusadas. Eso genera una circunstancia de agravación punitiva. ¿Vale? Listo. Si nosotros miramos las torturas y demás, van a generar también un incremento punitivo gigantesco en la casuística. Y desde ahí podemos derivar también situaciones que pueden llegar a ser también catalogadas como, por ejemplo, una agravación punitiva. Y cuando uno dice, oiga, ¿qué es agravación punitiva? Uno va a entender que es que agrava la conducta. Y cuando se agrava la conducta es que sube el quantum punitivo. Por ejemplo, homicidio. Simple. El que matara a otro incurrirá en prisión. Pero si lo realiza por un motivo objeto fútil, es decir, porque se le dio la berraca gana y no hay una circunstancia de verdad seria para poder llegar a generar el homicidio, se incrementa, se genera una circunstancia de agravación punitiva. Perfecto. ¿Y ahora qué vienen a ser las circunstancias atenuantes? Las circunstancias atenuantes son circunstancias que llegan y dicen un momentico a la persona que usted le va a calificar la conducta, no le va a dar una pena tan severa, tiene que cogerla en los mínimos porque procede una circunstancia atenuante. Y ahí es en el evento en que vamos a calificar la conducta como trataremos de observar y vamos a decir un momentico, no la vamos a dar tan duro. Cuando uno va a mirar una dosificación de la pena, va a encontrar que la pena se divide en 4 cuartos. Empieza por el cuarto mínimo, los cuartos medios y el cuarto máximo. Ahí es en el momento en el cual van a ubicar la conducta. Pero fíjate que en la comunicabilidad de circunstancias llega y dice, oiga, lo que hizo el autor, ojo, en este caso material, ¿cierto? No se le comunica a los partícipes. No se le comunica. Es decir, que esas circunstancias agravantes o atenuantes no van a estar en desfavor o en favor de el partícipe. Y es ahí donde uno dice, venga, entonces el de afuera, normalmente creíamos, la suerte del superior la corre el inferior. Es la misma suerte. No, fíjense que no. Fíjense que tenemos que tener, lo primero, es la división de funciones y en la división de funciones la categoría de su participación y desde la categoría de su participación poder llegar a decir, momentico, su mercecito si cuenta con una atenuación, no cuenta con una atenuación. Para que vayamos al caso en particular, puede llegar a existir, doctores queridos, la participación de estos 5 sujetos que observamos, pero no necesariamente tiene que existir una pena igual para absolutamente todos. Y eso sí es relevante, porque eso es tipificar en debida forma y luego de tipificar, hacer el análisis de dosificación punitiva, que ya es toda una teoría. ¿Listo? Eso, a eso se le llama determinación de la sanción penal. Carito. Profe, en ese sentido, entonces, si entendí bien, todos son coautores del hurto, pero para el homicidio, el campanero solamente sería un interviniente. Claro, fíjate una cosita bien importante. Cuando tú me remontas al artículo 62, tú me dices, ojo con el inciso segundo. Las circunstancias agravantes o atenuantes de índole material que concurran en el autor, ojo con esto, se comunicarán a los partícipes como lo que tú estás connotando un momentico. A este tipo le vamos a dar diferente al interviniente, no le vamos a comunicar exactamente igual. Dice,
se comunicarán a los partícipes que las hubiesen conocido en el momento de ¿qué? De la planeación. De la planeación. Fíjate que cuando yo te estaba ahorita modificando la situación fáctica, te estaba hablando de unas circunstancias totalmente ajenas que se vienen a presentar en el escenario. Como por ejemplo, no tenían planeado, ay, vamos a violar a las 3 mujeres que van a estar. No, fue circunstancial. ¿Vale? Lo mismo el evento de llegar a torturar al vigilante. Aquí vamos con el punto. Fíjense, doctores, que entre todos tiene que haber un acuerdo y un acuerdo de voluntades. Distribución de funciones, perfecto. Pero cuando se genera el acuerdo de voluntades, se va a saber qué es lo que se va a cometer. Y lo que está diciendo el código es, yo no le puedo comunicar a usted que usted participó simplemente desde allá afuera, chiflando como un mico, pero yo no le puedo a usted dar la responsabilidad que al resto de personas que empezaron a salirse ya del plan criminal para ir sumando otras circunstancias que no estaban contempladas o más bien previstas. Eso es lo que tiene la norma en particular frente a ese artículo del código. Rubén, ¿levantaste la mano? Sí, profe, pero era como hacer lo que se estaba diciendo ahorita. Que si las personas en el homicidio tenían que inculparle a todos, pero en la violación ya no, ya usted me hizo la aclaración, porque eso no era necesario para cometer el hurto, solamente lo hicieron porque se les presentó en el momento. Así es, así es. Pero ya no tienen participación en eso. Exactamente. Digamos, tenemos la idea criminal y la idea criminal es vamos a entrar a hurtar y para hurtar vamos a secuestrar. ¿Sí? Pero hasta ahí era la idea criminal y no podemos llegar y ellos le van a sumar las torturas, actos sexuales, accesos carnales, bueno, ya circunstancias que no eran contempladas, pues el pobre chiflamicas atrás, afuera, pues compadre, ahí lo contrata una empresa criminal supuestamente, no empresa criminal, porque acuérdense que cuando vamos a hablar de empresa criminal es porque vamos a hablar de concierto para delinquir, ¿vale? Entonces, a él lo contratan simbólicamente para la consecución de una conducta, pero con el único ánimo, mis queridísimos amigos, de ir a hurtar y secuestrar para hurtar. ¿Listo? Pero no con todas las consecuencias derivadas. Someter a una persona. Igual, si son 5 amigos, se reúnen 5 amigos, entonces no hay contratación. Claro, claro que sí. ¿Por qué? Simplemente es con la distribución de funciones. Porque alguno de ellos es el que tuvo la idea criminal. Porque no van a pensar exactamente al mismo tiempo todos, hablar al mismo tiempo, oye, robemos un banco. No. Alguno tiene la idea criminal primero. Y cuando estamos hablando, cuando yo te digo contratación es un simbolismo, ¿vale? Simplemente comunicarle al resto y, bueno, usted va a hacer esto, usted va a hacer esto. En la distribución de funciones se entiende como una contratación. ¿Listo? Para meterlos al equipo. Anderson, ¿qué hubo? Profe, una pregunta, o un ejemplo. Si hubiera un sexto hombre, un ejemplo, en ese caso. ¿Quién es ese hombre? Ese sexto hombre de pronto fuera un cajero del banco, el que les cantó todo cómo es que tenían que hacer eso. Pero no vayan a matar a nadie. Les digo cómo es, pero ojalá no vayan a matar a ustedes, a nadie ni nada. Y sucedió lo que sucedió. Esta persona llega a ser descubierta como los responsables. Bien importante, muy importante. Se le pueden comunicar, se le pueden extender las conductas, pero ojo, lo que está diciendo la norma, que cita Carito, es circunstancias de agravación y de atenuantes. Lo que no se extiende, pero el resto de conductas sí pueden llegar inclusive a ser indispensables. ¿Qué es importante? Poder determinar qué tan relevante es el aporte. ¿Alguien se vio la serie de Netflix que era el Banco de la República de Valledupar? ¿El hurto? Sí, señor. Buena, ¿no? Sí, buenísima. Con el loco este. El robo del siglo. El robo del siglo.
ustedes recuerdan muy bien el papel que tuvo en dichos hechos el vigilante. Sí, se asustó mucho el berraco a lo último. Bueno, pero Era como supervisor. sí, sin ese vigilante ellos no pueden cometer el delito. Sí, tuvo un papel muy importante, o sea, él les ayudó bastante con información y dentro del banco con los Les dio la compañeros y idea. cambio de turnos. Y no, y los cambios de turno. Él colaboró para que hicieran los cambios de turno con gente que estaba también ya comprada dentro del banco. Importantísimo. Si nosotros no podemos comprender que para cometer un delito de estos se necesita la participación de muchas personas, estamos fritos. Ese caso generó captura para Raimundo y todo el mundo. ¿Sí? Pero fíjense lo esencial de los aportes que uno cree mínimos, porque uno llega al escenario de decir, digamos que el tipo no participó en todo, suministró la información, hagamos los cambios de turno, fue el que jodió para que firmaran y permitieran el acceso de los señores que iban a arreglar el aire acondicionado. Que su aporte hubiese sido hasta ahí, doctores. ¿Cómo podemos igualar ese aporte al de las personas que ingresan, someten a otras personas, lesionan a otras personas, hurtan el dinero? Que uno imaginariamente se va a decir, oiga, pero pues eso es mucho más grave lo que hizo este pendejo. Claro, pero fíjense que sin ese aporte era imposible estructurar el plan criminal. Y eso es de lo que habla el artículo 29 de nuestro código, ¿vale? Edwin. Sí, profe, una duda. Si decimos que para el campanero no van a ser los mismos cargos, para el tipo que estaba esperando o estaba esperando en el carro tampoco van a ser los mismos cargos, ¿verdad? Ojo, porque él sí era un coautor y por revestirse de la coautoría responde igual. ¿Qué pasa? Que es un coautor impropio. No tiene dominio del hecho, pero su participación es esencial. Está dentro del No se acto, pueden sí. fugar. Sin la huida, pues no hay delito. O sea, es imposible. ¿Vale? Sí, claro, pues ahí me doy de cuenta que, digamos, en dos cambios de funciones ya se tipifican y se agravan los cargos. Entonces, Sí. eso también hay que aprenderlo. ¿Listo? Bien. Súper. Listo. Y ahí, antes de culminar la clase, ¿cómo les fue con el examen, doctores? ¿Qué tal el casito? Profe, pues comienza uno a aprender y a saber de que no se puede tomar una determinación solamente porque se me imaginó, ¿sí? Tenemos que comenzar a verificar y mirar cada uno y escudriñar hasta lo más mínimo para saber cuál es el delito a someter, ¿no? Que de pronto esto es un ejemplo que nos trae a la cabeza y nos trae al video que nos mostró el señor fiscal, ¿no? Que pues en ese caso vienes acá es como a improvisar. Aparte de eso, hace el uso de, digamos, un cuerpo de personas para que investiguen y ni siquiera es capaz de llevar las pruebas bien ni nada, sino está suponiendo. Que en ese caso yo creería también que le cae también una sanción o una demanda, porque cómo está inventando todo eso. Edwin, del parcial es el de la tragedia de la fundación, de Sí. Fundación Magdalena. Ah, ya. No, pues también muy bien. Sí. Estamos Bueno. confundidos. No, también bueno. Igual, la primera, ese casito es muy interesante, profe, y la otra situación también es que investigando, indagando todo esto, pues nos damos de cuenta que el viceministro de la época, el viceministro de Transporte, es nuestro secretario de Transporte en este momento, ¿sí? Y cómo es posible que la primera autoría y la primera figura pública de responsabilidad, que es la alcaldesa, venga a lavarse las manos con decir de que ella no sabía nada y que eso no era problema de ella, ¿no? Cédula. ¿Qué más pudieron observar ahí, muchachos? ¿Cómo les fue? Lorenia, ¿cómo estás? Profe. Hola, profe, buenas noches. ¿Cómo estás? Profe, a mí me llamó mucho la atención en ese caso cómo se fueron cambiando los cargos, cómo
a través de las distintas instancias se van cambiando los cargos, ¿no? Y como los mismos entes, por ejemplo, el ministerio, ahí cuando cambiaron el cargo, el mismo ministerio público dio tutela a raíz de que no había una sustentación clara para cambiar los cargos, ¿no? Y me llama también la atención al final cómo la Corte prácticamente le imputa cargos a los padres. Sí. Y cómo el dueño del bus, a pesar de que hay una ley que dice que hay una sentencia donde vincula tanto en casos de tránsito, tanto el dueño del bus, si el bus está afiliado a una empresa, la empresa, el conductor que va manejando si no es el dueño, imputa a los tres como exonera, y el dueño del bus sale exonerado de todo cargo al final, y las penas tan lasas, las penas cuando realmente ellos sí sabían de que el carro era un carro que ya no servía para nada, profe. Inclusive ni el señor ni la llave tenía porque lo tuvo que prender con 2 cables. Ese caso, pues me parece a mí que es un absurdo de la justicia penal. Muy importante, gracias. Muy importante, porque así, Dios mío, es una cadena de torpezas increíble. Carito. Bueno, profe, en parte de mi grupo también analizamos que el propietario, pues claramente se tenía que dejar en libertad porque no era un hecho punible. O sea, en el frente del derecho penal no podían hacer nada frente a lo que pasó del propietario. Y frente también a las otras personas que tuvieron responsabilidad, según ellos, que también la alcaldesa y las demás instituciones, nosotros pusimos que no hubo como tal infracción del derecho penal, sino que más bien se incurrió como en responsabilidad civil extractual. Extracontractual. Extracontractual, sí, qué pena, profe. Sí. Ven, Carito, ¿y calificaron por dolo o culpa? Lo calificamos por, un momento. Culpa con representación, Carlos. Culpa con representación, sí. Perfecto. Súper. Muy bien, gracias, Carito. Bueno, y aquí, viejo Andrés, ¿cómo le fue con eso, hermano? Bien, pues profe, nosotros analizando eso, no a todos los calificamos con la misma situación. Empecemos con el conductor. El conductor, pues primero hay algo que se llama el plan de seguridad vial, lo cual vemos que no se aplica acá en absoluto, tampoco cumplía con los requisitos, ahí explicaban pues que ni siquiera tenía una licencia de tránsito, etcétera, etcétera. Vemos que el vehículo tampoco cumple con ningún requisito, o sea, el vehículo inclusive está para chatarrizar y así estaba hace rato esperando para que lo llevaran a dicho proceder, ¿no? Por ende, el propietario del vehículo, pues sí lo metimos acá en el cuento, porque es que la persona desde el momento que hizo el contrato y aceptó, él ya sabía que el vehículo estaba en esas condiciones no aptas, e inclusive en la entrevista muestran que ya había hecho otros contratos con el mismo vehículo a sabiendas del peligro que podía generar, ¿cierto? Allí el pastor, por el simple hecho de que fue quien hizo el evento y en todo lo que tiene que ver con la parte de seguridad vial y demás, pues se habla de que la persona que hace el evento también es garante de todo lo que se debe cumplir, de que cada aspecto cumpla los requisitos, de que si va a contratar un servicio, ese servicio pues venga con todos los requisitos, ¿sí? Los padres también los incluimos también. Desde el punto de vista en que pues uno como padre ante un menor y demás, pues finalmente uno tiene responsabilidad allí, ¿cierto? Por eso es la potestad de la autoridad, como la autoridad de ellos, uno es el encargado de esos menores, ¿cierto? De todo lo que les llegue a pasar. Y creo que allí pecaron por un error humano, porque realmente lo veo más desde ese punto de vista, el exceso de confianza, porque vemos que el pastor inclusive no actúa en mala fe, si lo vamos a determinar de esa forma, hasta la esposa y la hija pues allí dentro del bus y todo, encargado de hacer esos eventos, pero aún así, eso es para que nos demos cuenta que cualquier acción lleva una responsabilidad, ¿cierto? Los padres creo que el castigo, lo colocamos en el escrito, creo que el castigo más grande y más representativo fue para los padres, porque finalmente por más cárcel que a usted le dé el simple hecho de haber perdido un ser querido y sentirse culpable, porque así lo mostraban varios padres, se sienten culpables hoy en día
de que hayan muerto sus hijos, creo que toda la vida va a vivir con eso. Pues aquellos que los condenaron a 10, 15, 20 años, pues usted sale y ya, pero creo que para ellos es fuerte. Concluyo con lo siguiente, todo tiene responsabilidad, cada uno de ellos. El gobierno, el Estado tiene responsabilidad total en esto. Creo que acá nadie se puede lavar las manos. Todos tenemos responsabilidad allí, pero también hay algo que hay que analizar mucho y es la costumbre y la cultura de esta zona. Como fue generador de derecho. Correcto. He tenido, pues conozco el territorio y demás, y con algunos compañeros que también lo han conocido, y con el respeto de las personas que sean de la costa y demás, pero sinceramente usted lleve sencillito en el bolsillo y es muy fácil allí pasar estos retenes y demás. Sí existen los retenes, porque sí existen en los municipios, pero realmente allí la cultura es más de corrupción, una corrupción bastante fuerte en ese sentido. Creo que tampoco es respuesta de la alcaldesa al simple hecho de no, es que solamente tengo tres agentes por cada tantas personas y solamente trabajan de lunes a sábado. Hombre, pues si yo soy la primera autoridad, pues si tengo solo 3 agentes, que puede que sea creíble la situación por diferentes circunstancias, pues tengo solo ese recurso humano, pues lo reparto para que ningún día quede libre. Yo les ponía este ejemplo, entonces solamente tenemos 100 policías de lunes a sábado, entonces el domingo no tenemos policías. Imagínense qué harían todos los delincuentes. No, pues se vuelve loco esto. No, pero los delincuentes tienen que comprender que ese día no se trabaja. Sí, claro. Entonces, eso es como lo que llevo acá. Definitivamente todo tiene una responsabilidad, cada quien. Entonces, por eso no me atrevo. O que tú me estás hablando de algo bien interesante. Y era lo que yo quería que miraran también en el trasfondo. Cuando uno se va en esa cadena concursal, uno llega a comprender tesis desde la imputación objetiva como el funcionalismo radical. Sí. De Jacobs. Y si nos vamos al funcionalismo radical, ahí van a responder Raimundo y todo el mundo, mejor dicho. Eso es un boleo de sentencia condenatoria para todo el mundo. Porque cada circunstancia que ejecutan estos individuos es determinante para el resultado que se concretó. Cuando miramos el funcionalismo moderado, por parte propuesto por Roxin en una imputación objetiva, vamos a decir, estamos frente a un derecho penal de autor. No. No estamos frente a un derecho penal de autor, estamos frente a un derecho penal de acto en Colombia. Y yo respondo por mis actos. Entonces, al analizar la circunstancia, vamos a decir, venga un momentico. Cada responsabilidad es independiente. Eso es el punto. Y hacer extensiva todas las responsabilidades es donde vamos a tener grandes problemas. A mí lo que me llama la atención es que la Fiscalía General de la Nación usa el funcionalismo radical para algunos casos mediáticos, pero para otros dice que no opera en Colombia el funcionalismo radical. Volvemos esto un circo y no debe ser un circo. ¿Sí? Tenemos que ser objetivos, porque más daño hacemos cuando vendemos falsas ideas de justicia a la comunidad de las víctimas. ¿Listo? Profe, pero acá en este caso es la palabra que usted utilizó, de acción. Acá en este caso, digamos, si aplicaría es qué acción generaron, porque lo que usted dice, no podemos llegar entonces al primer vendedor del vehículo que está en mal estado. No, acá hablamos del último propietario, porque es que finalmente él sí hizo una acción, él hizo un contrato, él aceptó prestar el servicio a sabiendas del peligro y daño que podía generar el vehículo en esas condiciones. Lo mismo pasa con el conductor. Entonces acá sí digamos que acá sí se aplicaría porque la actuación de ellos fue la que generó eso. La previsibilidad. No, sí, no podríamos llegar acá como al primer dueño del vehículo porque pues el que va a saber en estos momentos qué pasó. Ahí sí digamos que, pues, no, para atrás. Sí, no, ahí no. Pero desde el propietario actual que cometió la situación, sí, desde allí sí aplica. Y vuelvo y repito, no a todos les generaría la misma judicialización porque hay que independizar la actuación de cada uno frente a los hechos ocurridos en esta situación. Gracias. Jimcillo, ¿qué hubo? Profesor, buenas noches. Nosotros con doña Florenia, con César Castro, con Willington Cadena, con Edgar Astros, también hicimos lo mismo por separado, calificamos a cada uno.
al pastor dolo eventual, al dueño de la camioneta culpa con representación, al conductor culpa con representación, los bomberos también están ahí, culpa con representación, tránsito, culpa con representación, la alcaldesa, culpa con representación, el viceministro, culpa con representación, el ministro de Transporte también culpa con representación. Todos calaron ahí. Escucha, responsabilidad colectiva. Bien. No somos jueces. Miren, digamos que eso no es prohibido, ¿sí? Digamos que eso es de interpretación. El problema es demostrativo, ¿cierto? Cuando observamos la culpa con representación, en este tipo de casos, por ejemplo, decían, pero hombre, por ejemplo, ese berraco pastor, ¿cómo no va a ver que están montando a los peladitos en un berraco bus que está que se desbarate y que, mejor dicho, cómo no va a tener esa previsibilidad y demás? Frente a ese parámetro hay mucha cosa incierta. Lo cierto y único cierto es, doctores queridos, que en materia probatoria vamos a tener varios líos para extender tantas responsabilidades. Pero eso se trata de esto, doctores, de buscar si hay o no hay y analizar los elementos materiales probatorios que cohabiten en el caso. Lore, ¿qué hubo? ¿Cómo estás? Hola, profe, ¿cómo estás? Pues teniendo en cuenta en este ámbito, el ámbito penal, podemos llegar a consecuencia de que la pena pugnada tanto al señor Manuel como al pastor fue la adecuada según los hechos efectuados en este caso. Fue un homicidio agravado de segundo grado, teniendo en cuenta que ellos no tenían la intención de acontecer estos hechos, pero necesariamente los actos posteriores conllevaron a que aconteciera este acto, teniendo en cuenta que ponía en peligro esas pequeñas cosas que no fueron relevantes en este caso para el pastor o para el señor Manuel, como lo fue un ejemplo, bajar a los menores o tener un conocimiento, en este caso con el combustible que se iba a utilizar, esas cosas tan mínimas que ellos no tomaron en cuenta, hicieron que acontecieran este hecho de tanto agravacidad. Y también quería impartir en algo. El señor que comentan en este caso en el video, que es el dueño del carro, él no es el dueño del carro. Él es el que maneja el parqueadero. Sería algo antijurídico que una persona que no tenía conocimiento previo y tenía no tenía una conducta antijurídica lo fueran a juzgar por un hecho que no iba a concordar a lo que... Deber objetivo de cuidado. Exactamente, que no tuviera nada que ver con los hechos acontecidos. Se debe validar muchos acontecimientos relevantes, como que ellos no tenían la intención premeditada de que acontecieran estos hechos. Pero si nos vamos a la parte penal, el homicidio agravado, totalmente de acuerdo con la pena que le imputaron a estas dos personas. Teniendo en cuenta que hay más antecedentes, como verificar que son dos personas que no tienen una conducta delictiva. Segundo, que son personas que anteriormente no habían premeditado el hecho acontecido, pero la parte penal es la justa pena que se merece. Excelente. Muy bien. Eduardo, ¿qué hubo? Profe, yo tengo acá pues como una inquietud, o sea, aquí en este caso pudiésemos ir, o sea, nos hubiéramos ido por la sanción penal, pero también hay tipo sanción administrativa, pues cuando hablamos de que la alcaldesa, la policía, los bomberos, esa ya sería una sanción administrativa, o a ellos los podemos incluir en lo penal, pues por la calidad del delito hasta donde el alcance, pues los aquí acusados como tal, que fueron las dos personitas que nos mostraron en todo el caso, más las otras personas, pero pues no sé si estas personas, las sanciones sean tipo administrativa o puedan también incurrir en lo penal, ¿cómo lo dividen? Fíjate que las consecuencias o la vulneración de normas puede llegar a ser uno de los generadores de la culpa. ¿Listo? Entonces, sí puede llegar a ser importante para el derecho penal circunstancias de esas para el momento calificar. Pero, si nosotros observamos, esas violaciones también son a veces utilizadas para la calificación de una conducta bajo la modalidad de dolo eventual. Y ahí es donde vamos a tener un discurso bien amplio,
para llegar a decir, oiga, pues mire que toda esta cadena de situaciones importantes de violaciones de mandamientos administrativos son los que van a poder determinar que se obró fue bajo la modalidad dolosa. Entonces, fíjense que por más que sean circunstancias apenas aparte al derecho penal, sí van a tener un gran papel para el momento de calificación de la conducta. ¿Listo? Rubencho. Bueno, nosotros somos el grupo 5, nosotros los calificamos a todos como doble eventual. ¿Sí? Tres personas. En la conducta incluimos al conductor, al pastor de la iglesia y al propietario del vehículo. No nos extendimos más porque pues no consideramos que fuera necesario, ¿sí? Porque yo escucho a los compañeros y escuchaba en la noticia que es que hay que condenar a la Secretaría de Tránsito, hay que condenar a la alcaldía, hay que condenar a la gobernación. Tema de recursos. Si mis recursos para mi municipio me dan para 3 agentes, yo tengo que distribuirlos de la mejor manera. Es como si yo saliera a mandar al Estado porque me robaron en la esquina de la casa, porque es que no hay suficientes policías para que cuiden todas las esquinas. Ese fue nuestro concepto, ¿no? Perfecto. Obviamente respetamos la opinión de todos Claro. los compañeros. Dolo eventual para todos por el hecho de que lo dejaron al azar. Es que está tipificada la conducta. Ellos sabían que se podía presentar, que el vehículo no tenía la revisión tecnomecánica, que yo no tenía el pase. De pronto no vieron que fuera a hacer algo como que se fueran a matar niños, ¿sí? Pero sí estaban actuando al azar. Así, yo me voy así y si me para la policía, bueno, que me pare y ya miramos. Desde el momento en el que salen, saben que puede ocurrir algo, pero lo dejan al azar, que es lo que tipifica realmente el doble. Por eso lo calificamos así. Bien, perfecto. Gracias. Finalmente, Florenia, te escucho. Sí, doctor, pues con respecto a que nosotros decíamos pues que hubo omisión de parte de las distintas entidades del Estado en la vigilancia del cumplimiento de las normas. Leímos últimamente que lo último que leímos investigando el caso que había sucedido, porque quisimos buscar como la línea de las acciones jurídicas hasta el final del caso, y encontramos que la nación fue demandada precisamente por ese caso. Mira, determinar que hay responsabilidades administrativas es un poco arriesgado, pero que pueden haber, ¿vale? Lo único que es totalmente más bien inestable, inseguro, es determinar que porque exista, así estuvieran más policías en ese momento, ¿cómo podemos garantizar que los policías van a por decirlo de esta manera, los policías van a parar el vehículo para mirar la reglamentación? Eso tampoco está garantizado, pero tampoco ellos tienen la obligación de coger a todo vehículo que va pasando, de someterlo a un registro y verificación de documentos. Entonces es un poco ambiguo el tema administrativo. Sin embargo, aún así, se puede presentar. Doctores, simplemente para que pasen una muy buena noche, les quiero comentar algo. ¿Se acuerdan de un casito de una niña que se quedó encerrada en el vehículo mientras la mamá se bajó a hacer mercado y por el calor falleció? Sueñen con eso. Nos vemos el día de mañana, doctores. No, perdón, el año pasado. Vale. Carito, ¿levantaste la mano? Profe, una pregunta rápida. Por ejemplo, el caso de Omaira Sánchez, la niña que falleció en Armero porque no hubo una máquina que la sacara. Ahí entonces, ¿quién tendría la responsabilidad de su muerte? Él tuvo la culpa. Es muy difícil determinarla desde lo penal. La naturaleza. La tía que la tenía debajo agarrándole las piernas. Es difícil. Es difícil. La naturaleza. La naturaleza. Inclusive hasta irnos a un tema administrativo es bien complicado. Y es que en esa época era difícil.
Doctores, feliz noche. Pórtense mal. Buenas noches, gracias. Gracias, doctor. Mañana, chao. doctor, que descanse. Chao, chao. Chao, chao.